Pero sí, vamos a hablar un poquito del caso llamado caso Astesiano, que era o no el jefe de la seguridad de la presidencia, otro tema que se abrió al debate a partir de ayer. El tema, bueno, como se sabe, llegó ayer al Parlamento y dio lugar a un arduo debate. Y dio lugar también a algunos temas sorpresivos. Hay un libro muy importante de José Rila, el historiador, uno de los tantos grandes libros que ha escrito, que se llama La actualidad del pasado. Y aunque, digamos, de algún modo va hacia temas un poco más profundos y más vastos, bien se puede aplicar algunas de las cosas que ocurrieron ayer en el Senado cuando sorpresivamente el ministro Heber, como tú decías, sale no solo con el tema Astesiano, sino lo que había pasado con otros custodias de otros presidentes. Lo que pasó con Astesiano, como ya hemos dicho, resulta inexplicable, ¿verdad? Y seguramente es un hecho que nunca debió haber ocurrido. Ha sido, uno podría recurrir a metáforas deportivas, si no estábamos con Leo hablando de deporte, a una especie de error no forzado, o casi diría yo, un gol en contra, ¿no? Que un hombre vinculado a una organización delictiva que está dedicada a la falsificación de pasaportes integre desde el cargo que sea una guardia presidencial, es algo que no tiene una explicación racional y que puede afectar incluso eventualmente la imagen de un presidente que ha cuidado mucho la imagen y que en términos generales, más allá de los momentos delicados y los temas delicados que ha debido atender, mantiene una imagen alta. Se ha intentado afirmar ayer en el debate que se produjo en el Parlamento que no era el jefe de la custodia presidencial, sino custodia del presidente y de su familia, de algún modo, que no es lo mismo. Quienes estaban diciendo que esto no era verdad, que en realidad era el jefe de la custodia, en particular el senador del Frente que realizó Sánchez, que realizó el llamado a sala, presentó documentos, pero también el prosecretario Ferrés de la presidencia presentó documentos, mostrando que en realidad el cargo formal de jefe de la custodia presidencial no era el de Astesiano. De alguna manera, los dos, desde su perspectiva, tenían razón, pero en el fondo, si era el jefe de la custodia de la presidencia de la República o del presidente, es una sutileza, porque el tema es que estaba allí en un cargo importante con los antecedentes que tenía. Siempre veíamos los periodistas al lado del presidente era Astesiano, más allá del cargo exacto que tenga. Claro, ¿no? Porque bueno, lo que argumentaba la presidencia es que era el encargado de la custodia del presidente. Ahí, por eso digo que en el fondo hay una sutileza. Hay uno que es más institucional, que es el jefe de la custodia presidencial, que abarca no solo a la persona del presidente de la República. Pero, como decíamos también, y para no extendernos demasiado, la defensa del gobierno incluyó un hecho sorpresivo que tiene que ver con eso que yo decía al principio, que es el uso político de la historia, cuando repasó una lista bastante amplia de ex custodias y jefes de custodia, tanto de Tabaré Vázquez como de Mujica, que tenían antecedentes policiales, incluso por tráfico de droga e incluso por homicidio, lo cual generó bastante sorpresa y, según las crónicas de los diarios de hoy, desacomodó bastante al Frente Amplio y al miembro interpelante. También desde el punto de vista del gobierno se trató de demostrar que esto no empezó ahora, sino en el año 2013, y que durante los gobiernos del Frente esta organización falsificó 140 pasaportes, mientras que ahora se han falsificado 55. En los dos casos realmente mal, no es una competencia por quién más, ¿no? Pero llama la atención, por lo menos, no sé cómo calificar, si la falta de cuidado, de atención, o el hecho de que se admita como custodia presidencial de todas maneras a gente con estos antecedentes. La defensa del gobierno también incluyó dar la idea de que hay dos de estos, por lo menos uno de estos rusos acusados, que ya había hecho gestiones frente al presidente Mujica. O sea, un giro que involucra al pasado, y nos puede llamar la atención esto en Uruguay,
de que pase, no, es habitual de que se involucre el pasado en los debates actuales. Lo pasó en su momento la calle Herrera, recuerdan, todas las críticas más duras y las acusaciones más fuertes fue después que se fue de la presidencia. Lo pasó Sanguinetti con la ley de caducidad y todo lo demás. Las críticas más duras no ocurrieron solo en el momento, sino después en su segundo gobierno. O sea que no nos puede sorprender este uso del pasado respecto a lo que a los debates actuales. Para ir redondeando y no excederme, la pregunta que uno se hace o que se debe hacer es ¿en qué medida esto llega a la opinión pública? ¿En qué medida esto influye en la gente común y corriente, en la que está más allá de que sigue el debate político en los militantes? ¿Y en qué medida puede influir, no solo en el corto plazo, sino eventualmente en qué medida este tipo de cosas puede ser determinante en el mediano y en el largo plazo en el voto de la gente? Es decir, si en el fondo esto realmente, que es muy importante, importa a la gente, que es la que debe decidir en el futuro. Una anécdota muy corta que cuenta hoy Fabián Cambiaso en el diario El Observador es que después de 4 horas de debate muy intenso, se encuentran Sánchez y Heber en el baño. Y muy distinto a lo que puede imaginar la gente que no ha vivido el Parlamento por dentro, como ustedes o como yo, tuvieron un diálogo muy cordial, risas e intercambio de algunas bromas. Y el hecho de coincidir en los dos, esto es lo que tenemos que cuidar, la democracia, el debate más allá de las diferencias. En fin, algunas reflexiones primarias sobre esto que seguramente va a seguir, porque entre otras cosas faltan instancias a nivel judicial, ¿no?